Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros la aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que en esta hora están junto a nosotros en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una cordial bienvenida a esta hora de la tarde, noche ya. Gracias por estar junto a nosotros. También un saludo muy cordial a nuestros hermanos que están enfermos. Hay varios hermanos nuestros que están enfermos. Nuestro hermano Pedro Acosta también, que le echamos de menos aquí en este lugar, porque también suyo es este programa, hermano querido, para que el Señor le levante ánimo y fuerza, porque sabemos que se va a recuperar. A nuestro hermano don José también un ánimo, a nuestra hermana la señora Laureana, a nuestra hermana la señora Leticia, a nuestra hermana la señora Luzmira Sáez también. Un saludo, hermanos nuestros, que sepan ustedes que están en nuestra mente, en nuestras oraciones, y también a todos nuestros amigos que llaman al programa para pedir oración por sus diferentes dificultades y problemas que tienen. También un gran saludo a ustedes, amigos, amigas, que están cada día jueves en este programa. También le damos un saludo y un ánimo a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están aquí en Lota y en otros hospitales hospitalizados, están en este momento viendo este programa. También le damos un saludo y un ánimo para que puedan mejorarse de su salud física y más que nada de la salud del alma, que es lo principal, que el alma esté a cuenta con el Señor por sus pecados. También le damos esto, le damos a conocer este librito que hay, los cursos Emaús, ¿no es cierto?, donde usted tiene el libro para estudiar y también la hoja de respuesta. Esto es totalmente gratuito. Si usted quiere este libro, si usted tiene interés en leerlo, estudiarlo y responder las preguntas que en ello están, le invitamos para que venga a Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra de Plaza de Armas. Ahí lo puede obtener el libro y su respuesta para el estudio de ella, y la respuesta totalmente gratuito. Así que dicho esto, también el correo y también, disculpen, me dicen, 9. hay un correo también que sale por televisión ahí, y también un fono en el cual sale. También usted puede llamar a esos lugares, puede contactarse en el correo electrónico para poder obtener los cursos Emaús. Esto es totalmente gratuito, sin ningún compromiso. Dicho esto, le invitamos a que abra su Biblia, si la tiene a mano. Le invitamos a que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios. Le invitamos a leer un salmo. Le invitamos a leer unos textos en el Salmo número 32. El Salmo número 32, que tiene 11 versículos solamente este salmo. ¿Lo encontró? Job, Salmos, antes de Proverbios. Si lo ha encontrado, le invitamos a que nos acompañe en la lectura, en el cual nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Un salmo penitencial, un salmo de David, un masquil, como dice aquí. Es un salmo de instrucción, de enseñanza o sabiduría. Este es un salmo en el cual David lo escribió después que cometió un pecado en el cual el rey David tuvo que pedir perdón, porque fueron dos pecados en los cuales él cometió: pecado de adulterio y pecado de homicidio contra el esposo de Betsabé, con la cual él pecó. Es el momento más negro en la historia del gran rey David. El rey, el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que el rey David tuvo este pecado en su vida, cometió estos pecados en su vida, igualmente como Dios conoce todo, antes que lo ungiera, Samuel dijo que él se iba a buscar otro mejor que Saúl, conforme al corazón de Dios. Y se repite la palabra bienaventurado, y aquí la vemos dos veces: bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es una transgresión? Es una violación de un precepto o de una ley o de un estatuto. Una palabra fuerte, una transgresión, una violación de un precepto de Dios, de una ley de Dios o de un estatuto de Dios. Pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es un delito contra Dios. El pecado es errar el blanco. Si usted tuviera aquí a mi espalda una cosa redonda, ¿no es cierto?, un blanco, y hubiera que tirarle a ese blanco, si no le damos a ese lugar del medio, erramos el blanco, y eso es pecado. Eso es el pecado, errar el blanco. Y todos nosotros hemos errado el blanco, y todos nosotros hemos pecado. No hay quien en este mundo esté libre de pecado, esté libre de iniquidad, esté libre de transgresión. Todos nosotros hemos pecado
y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos nos apartamos de Dios, por cuanto todos cometimos delito, hemos cometido delito en contra de Dios, estamos destituidos de su gloria. Y el pecado también es culpa. La culpa que yo tenía, la culpa de mi pecado, la culpa que es mía, el Señor Jesucristo la cargó en su cuerpo santo. El Señor Jesucristo llevó en su cuerpo santo mi culpa, todo mi pecado lo llevó Él un día allá en el madero de la cruz, y Él expió mis pecados. Él los compró, me compró a precio de sangre allá en el madero de la cruz. Él llevó también mi iniquidad, Él llevó mi maldad, lo malo que yo era malo porque no había cosa buena en mí. Yo también había ofendido a Dios. La ofensa mía era muy grande. No sé cómo será la ofensa suya. También es una prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? Prevaricar es pecar a sabienda. Prevaricar significa pecar a sabienda. Sabiendo yo que está malo lo que voy a hacer, lo hago igual. Muchas veces las personas hacen algo a sabienda. Muchas veces nosotros hacemos algo a sabienda. Sabiendo que eso está malo, lo hacemos igualmente. Que dice Dios en su palabra, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Porque hemos pecado, tenemos que pagar por eso. Y el pago por el pecado es la muerte. Yo por haber pecado tengo que morir. Tengo que morir porque no hay otra alternativa. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, más la dádiva, más el regalo de Dios, el cual te ofrece ahora gratuitamente, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir en su pecado? ¿Va a seguir en su pecado? ¿O le va a pedir perdón al Señor por su pecado ahora en este momento? ¿Le va a decir que usted ha pecado? ¿Le va a decir con sus palabras lo que usted, todo el dolor que siente en su corazón por haber ofendido a Dios? ¿Le va a decir al Señor Jesucristo que usted cree que Él murió en la cruz del Calvario por usted para salvarle de la condenación eterna? ¿Le va a decir, le va a derramar su corazón delante de Dios? ¿O va a seguir en su actitud normal, como que si nada hubiese pasado? También tenemos otra palabra, la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es una injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Unas palabras que a lo mejor no le sabíamos el significado. Hemos cometido rebelión contra Dios. Hemos cometido iniquidad contra Dios. Hemos cometido pecado. Y también hemos transgredido las leyes de Dios. Todos. No hay justo ni aun uno, no hay quien se salve. Estas cosas no es igual que las cosas que tienen los hombres en el mundo. Ah, no, usted es bueno, usted ha hecho algo bueno, no, se puede salvar de lo que viene hacia usted. No, porque usted es una persona bueno, que hace el bien, que usted dona dinero a la sociedad, así que usted está bien. No se preocupe, usted puede quedar excluido del castigo que viene. Pero delante de los ojos de Dios no hay nadie que escape al juicio de Dios. Solamente aquellos que se arrepienten,
con corazón contrito y humillado, se arrepienten y le piden perdón a Dios por sus pecados, Él inmediatamente le perdona y inmediatamente se olvida de sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pareciera que este salmo el rey David lo escribió cuando cometió su pecado, pero también hay otro salmo que él escribió con respecto a esto, que es el Salmo 51. Pareciera que este salmo lo escribió después que él pidió perdón, porque aquí ya se siente él que Dios le ha perdonado, porque dice, cuya transgresión ha sido perdonada, pero también más abajo nos dice que él cayó este pecado. Él estuvo en silencio con este pecado. ¿Cuánto tiempo estuvo en silencio con este pecado de adulterio que tuvo el rey David? Primero dice que en 2 de Samuel 11:5 dice que él, en el 1 nos dice, 11:1 nos dice que él salió a pasearse en un lugar en el terrado de su casa. Y sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se paseaba en el terrado. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué estaba en este lugar David? Porque David no fue a la guerra con todos los hombres que iban a guerrear, porque él tenía que haber ido a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Así que el ocio, la ociosidad, la madre de todos los males. Se quedó David en Jerusalén y no fue a la guerra. Y cuando estaba en ese lugar, paseándose, se dio cuenta que había una mujer más allá que se estaba bañando. Y se estaba bañando desnuda. ¿Cómo es su andar, señorita, señora? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Andamos con un escote hasta acá abajo? ¿Andamos con una falda sumamente corta? A veces los hombres solamente desean tu cuerpo, no desean de ti la cosa espiritual, sino que desean solamente tu cuerpo y después se olvidan. Hay que cuidarse como una persona se viste, hay que cuidarse como anda. Y pecó David y envió por ella. No hubo nadie que le dijera, no, David, tú eres el rey, ¿qué vas a hacer? Esa no es tu mujer. ¿Qué vas a hacer, David? No hagas eso. No hubo quien le dijera eso. Así que David mandó a buscarla y pecó con esta mujer. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Dice la palabra de Dios que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra es dura, es palabra de Dios. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué pasa cuando estamos mirando una revista? ¿Qué pasa cuando estamos mirando un diario? Porque lo sensual está en cualquier momento, en cualquier instante, en los afiches. Vamos caminando y vemos una mina ahí en bikini puesta ahí.
Nadie le dice que tenemos que andar así, con los ojos tapados, pero solamente es una mirada. Ya la segunda mirada es de pecado. O si pasa una persona, ¿cómo está nuestra mirada? ¿Cómo está nuestra mente? Si pasa una mujer por delante de nosotros, ¿cómo está nuestra mente? ¿La seguimos con la mirada? ¿O solamente pasa la mujer y ahí tenemos que quedarnos? Porque ya lo otro ya es pecaminoso, ya hemos pecado, ya hemos adulterado con ella en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo estuvo el pecado de David mientras cayó y no confesó su pecado? Segunda de Samuel 12, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que te ha nacido. ¿Cuánto se demora en concebir un hijo? 9 meses, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos, restamos 9 meses, y le dijo que el hijo que, cuando lo amonestó el profeta Natán, el hijo que te ha nacido, o sea que el niño ya había nacido, ciertamente morirá. Puede que el pecado de David hubiese estado oculto 10, 11, 12 meses, por lo que dice la palabra de Dios. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No lo sabemos eso, pero estuvo muchos meses el pecado oculto. ¿Cuánto tiempo tengo yo mi pecado, ese pecado oculto? ¿Cuánto tiempo he tenido mi pecado oculto que no lo he declarado delante de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que está ahí? ¿Por qué lo tengo oculto? ¿Por qué no lo declaro delante de Dios? Si es lo mejor es entregarle la carga a Dios, entregarle la carga al Señor y no seguir con eso que me está matando, con eso que me está oprimiendo. Pero igualmente, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mire lo que le dijo Dios cuando Salomón era ya viejo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Cómo? Como el corazón de su padre David. Pero si David cometió pecado de adulterio y cometió pecado de homicidio, pero ¿qué le importó eso a Dios si él ya lo había perdonado? Ya no importaba. Qué gracia sobreabundante para nosotros, qué gracia sobremanera abundante para nosotros, que Dios haya perdonado nuestros pecados. Y sepas tú que Dios te quiere a ti ahora, te quiere ver ahora nos quiere ver a nosotros. No le importa lo que hiciste ayer, pero solamente quiere que tu corazón ahora sea recto y sea perfecto, como el corazón de su padre David. Quiere que nosotros nos comportemos y andemos conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él desea. Y su pecado le declaró. Después de este tiempo que hemos dicho, más o menos, entre 9 meses y 1 año, tuvo el pecado guardado. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo se sentiría? Estuvo enfermo. Hasta sus huesos le dolían. Todos sus huesos se envejecieron por culpa de este pecado. Y en mi gemir todo el día, gemía, clamaba, pero no sentía el perdón. Hasta que Dios tuvo que tomar a un hombre, al profeta Natán, el cual lo fue a amonestar al rey. Para que un hombre fuera a decirle algo al rey tenía que ser un hombre, un varón bien firme, porque cualquiera no le decía algo al rey porque era el rey y él mandaba. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchos varones, muchos hombres de Dios, puede que hayamos pecado, puede que pequemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Corintios, en el libro de Corintios 9, el versículo 12, así que
el que piensa estar firme. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, ¿pienso estar firme yo? ¿Me siento firme? ¿Cómo estoy yo? Primeramente tengo que mirarme yo. No puedo yo preocuparme del hermano que cayó o del otro hermano que cayó en pecado. No, pues primero tengo que mirarme yo. No puedo apuntar yo con un dedo hacia allá si 3 dedos me apuntan a mí. Hay un dedo hacia allá y 3 dedos me están apuntando a mí. Primero tengo que verme yo personalmente. Primero tengo que ver yo mi pecado personalmente. Y después tengo que preocuparme del pecado de la otra persona. Del pecado que hizo aquel o aquello que hizo aquella persona. No puedo preocuparme de eso, porque para eso está Dios. Dios juzgará conforme como Él quiera y conforme como Él desee. No soy juez yo para preocuparme de eso. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cantaba David, cantaba mucho y oraba. Oraba harto David. Y su corazón estaba dolido, su corazón estaba entristecido, su alma, su espíritu estaba bloqueado. No hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer David, sabiendo que la solución la tenía, pero no había llegado el momento en que se diera cuenta de lo que había cometido. Parece que en su mente no había dimensionado el pecado que había cometido delante de Dios, sino que seguía su vida normal. ¿Y qué persona puede estar con su vida normal si hemos cometido un pecado grave, un pecado grande delante de Dios? ¿Cómo podemos andar? ¿Cómo podemos desenvolvernos en el mundo si tenemos un pecado en el ser? En lo más íntimo de nuestra alma tenemos un pecado que no hemos confesado. ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos comer? Si cuando comemos tenemos que pedir la bendición a Dios por los alimentos que nos da. Si antes de acostarnos tenemos que orar, por la mañana tenemos que orar, al mediodía tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos andar? ¿O te olvidaste ya de Dios? ¿Te has olvidado de Dios por completo? Ya Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Tenemos que meditar, tenemos que pensar en esta palabra. Tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar antes de actuar si vamos a cometer un pecado. Porque el pecado de adulterio no se comete así en un instante. Porque el pecado primeramente uno lo analiza en su mente, lo analiza en su corazón, lo analiza en su ser y después se comete. El hombre que dispara no es el asesino, sino que antes de disparar el arma, ya él pensó en su mente que iba a disparar el arma. Y sepa usted que nuestra mente, nuestros ojos es como una cámara fotográfica. Saca la foto y la foto se queda pegada en nuestro ser. Y si leímos revistas pornográficas y si vemos películas pornográficas, ¿cómo va a estar nuestra mente? ¿Cómo va a estar nuestro ser? Si ahí vamos a tener eso que nos da vuelta, ¿cómo vamos a sacar eso de nuestra mente? ¿Cómo vamos a sacar eso de nuestro ser interior? Es muy difícil de sacarlo. Por eso tenemos que huir de las pasiones. Huir de las pasiones juveniles, le dijeron a Timoteo. Y entre tanto, también le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de la lectura. ¿Cuántos libros leemos al mes? ¿Cuántos libros leemos al mes? ¿Cómo está la lectura? Estamos hablando de libros cristianos, obviamente. ¿Cómo está la lectura? ¿Cuántos libros leemos al mes?
pocos, muchos. Bueno es leer. Bueno es leer literatura cristiana. Leer porque ahí nos instruimos, aprendemos y también ejercitamos nuestra mente para las cosas que vienen. Bueno es leer. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Usted sabe que a esos animalitos cuando andan aquí tienen que colocarle unos chicotes para atrás, lo toma el guía, ¿no es cierto? Y tienen una cadena aquí y ya le tira el hombre que lo va dirigiendo, le tira para un lado para que vaya a un lado, y le tira para que vaya a la izquierda, o le tira para que vaya a la derecha. Muchas veces somos desobedientes, muchas veces no obedecemos, muchas veces nos tienen que tirar el freno para que nos aguantemos, porque muchas veces vienen a nuestro instinto cosas malas, porque también en nuestra mente hemos adulterado, también en nuestro corazón hemos cometido pecados, también en nuestro ser hemos cometido homicidio. ¿Cuántas veces hemos querido matar a una persona en nuestra mente? Muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores, mucha tristeza, angustia, dolor y llanto habrá para él. Si no vienes con corazón contrito y humillado y le pides perdón a Dios por tus pecados y le pides perdón en la persona del Señor Jesucristo, el cual murió por mí, murió también por mi hermano que está aquí a mi lado y murió por muchos de nosotros que hemos pedido perdón. ¿Y usted qué espera para pedir perdón por sus pecados a Dios? Mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. No vas a prosperar. Si estás con tus pecados ahí y si encubres tu pecado, no prosperarás. Y si todavía no has pedido perdón por tus pecados, no prosperarás. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará el don de Dios, salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurezcas tu corazón. No seas como el faraón de Egipto que endureció su corazón y no hubo para él remedio ya. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Interesante, mire, interesante esto. Estoy leyendo en Proverbios 28, versículo 13, 14 y ahora estoy leyendo el 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Qué es la extorsión? Obligar con intimidación a alguien a hacer algo contra su voluntad. La extorsión es obligar con intimidación a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Interesante. ¿No es cierto? Muy interesante esto. Hay un mandamiento también que es con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que los días que Jehová tu Dios te da aquí en la tierra te sean alargados. Mas al que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Cómo estamos? ¿Alegrados en Jehová? ¿Se alegra usted en Jehová? ¿Se ha alegrado? ¿Cuándo va a ser el día que se va a alegrar? ¿Cuándo va a ser el instante que se va a alegrar en Jehová? Y se gozará. Justos. Para ser justo tiene que pedir perdón por sus pecados, primeramente. Y después va a tener la alegría y el gozo que Dios da a todo aquel que le acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y le van a dar ganas de cantar con júbilo. Todos vosotros los rectos de corazón. ¿Es usted recto de corazón? ¿Somos rectos de corazón? Me parece que no. Me parece que no.
¿Cuándo va a llegar el momento de ser rectos de corazón? Cuando le hayamos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Cuando le haya pedido perdón a Dios por sus pecados. Ya iba a cantar con júbilo. Ya iba a gozar con su familia, con sus seres queridos. Gracias. Y ahora vamos a ir a un himno y después nuestro querido hermano don Luis Sánchez con la palabra de Dios. Muy bien, estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1 desde el versículo 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, el apóstol está enseñando que para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. Y aquí la palabra de la cruz no tiene tanto que ver con la predicación misma, sino lo que es el objeto de la predicación. Esto es la cruz de Cristo, la única solución para el pecado, la única forma de salvación para el ser humano. Sin la cruz de Cristo no hay salvación para nadie. Pero existe el problema de la sabiduría humana que rechaza esto. Por eso el apóstol se apoya en Isaías, el capítulo 29, versículo 14, para esta declaración. Los hombres siempre han considerado en la soberbia de sus corazones que sus caminos, la expresión de su sabiduría, eran superiores y preferibles a los caminos de Dios. Pero el profeta muestra que Dios está comprometido a derribar y destruir esta sabiduría centrada en el hombre. El que confía en su propia sabiduría está perdido. Está perdido. El apóstol, en el versículo 20, él expone ahora lo vacío o lo vacuo que es la sabiduría humana en su fracaso en conseguir la salvación. Hay tres preguntas en su desafío a la sabiduría secular, a que se presente y demuestre sus pretensiones de superioridad. Y aquí está, por supuesto, una pregunta: ¿no había demostrado el éxito del Evangelio que su sabiduría era tonta, absurda e insensata? Dice el apóstol escribiendo a los romanos en el capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vale decir, tenían una falsa presunción de ser sabios, pero su sabiduría es totalmente vacía de contenido, no hay ninguna esencia en ello. Así, profesando ser sabios, se hicieron necios. Probablemente el sabio se refiere a los griegos, porque para ellos el centro de su vida era obtener sabiduría. El escriba al erudito judío, y el disputador es el orador de debates de la clase que les gusta discutir. Luego declara que Dios ha mostrado la bancarrota de la sabiduría humana, ha expuesto la insensatez de la misma al llevar a cabo lo que ésta no pudo hacer, y haciéndolo de una manera que los sabios de este mundo descuentan como insensatez. Aquí
nunca al hombre, al corazón humano, jamás se le vino a la mente considerar el hecho de que Dios, a través de un hombre crucificado allí en Jerusalén, fuera de la ciudad, pudiera de esta manera salvar a los pecadores. Pablo afirma que era el propósito divino que el hombre por su propia sabiduría nunca pudiera llegar al conocimiento de Dios. Job dijo en la antigüedad, este patriarca, en el capítulo 11, versículo 17, él preguntó: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Pero Dios, en sus caminos soberanos, escogió revelar el camino de salvación mediante la locura de la predicación. Esto es, la locura de aquellas cosas del mensaje que se predicaba. Era locura a los ojos de los hombres, pero revelada aquí como la obra maestra de la sabiduría humana. Este mensaje ha salvado a los que creen cuanto descubrimos ponderar esta verdad. Realmente es algo maravilloso para nosotros. En el versículo de los versículos 22 al 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso es lo que dicen los versículos 22 y 23. Los judíos, al buscar señales, estaban buscando un Mesías que rompiera el yugo romano, el yugo político bajo el cual ellos estaban, y que estableciera su reino en cumplimiento a las promesas, a las muchas promesas que habían en el Antiguo Testamento. El ideal griego era la sabiduría, era para ellos la plenitud de la vida, el conocer, el tener conocimiento, la plenitud de la vida. Pero cuando Dios reveló su plan de salvación en Cristo crucificado, los judíos se sintieron escandalizados. Iba contra todas sus ideas preconcebidas. Para los gentiles era locura, porque en su imaginada sabiduría, alguien que no pudo salvarse a sí mismo, como le dijeron al Señor Jesús cuando Él estaba en la cruz, ¿cierto? Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Él, que no pudo salvarse a sí mismo según el concepto humano, no podría ser salvador de nadie, ni tampoco ser el exponente de la sabiduría. Cristo crucificado, como se detienen nuestros corazones sobre estas palabras, mientras ponderamos de nuevo la gloria de la cruz. Cómo realmente nuestros corazones palpitan, los corazones de los creyentes, cuando pensamos en la cruz de Cristo, en esta obra maestra del plan de Dios para la salvación de los pecadores. Porque el pensar que aquel que es el Dios encarnado, el Dios que tomó forma humana, que tomara el lugar mío, de un pecador perdido, de uno que era por naturaleza enemigo de Dios, obviamente nuestros corazones se llenan de gratitud y alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque nos damos cuenta que nosotros lo único que merecíamos era la condenación por el pecado, pero sin embargo Dios, en su gracia, en su amor y misericordia, Él nos regala
la satisfacción. Así nosotros podemos ver la gloria de la cruz mientras estamos considerando y vemos su suficiencia, plenitud y satisfacción. En los versículos 24 y 25, Pablo dice más: para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora se introduce aquí un tercer grupo que comprende a los llamados así judíos como griegos. Para ellos, Cristo es la respuesta para el judío creyente, era el poder de Dios que la nación no había reconocido. Para el gentil creyente, Él era la sabiduría de Dios que las naciones no habían discernido. Además, como el poder de Dios, Cristo había vencido a cada fuerza opresora del mal y había llevado a cabo la redención. Como sabiduría de Dios, había resuelto con su muerte el problema que había dejado la perplejidad y derrotado a la sabiduría secular. En el versículo 25, la declaración de que aquello que parece a los hombres insensato de parte de Dios es más sabio que la sabiduría humana. El Evangelio era contrario a todos los pensamientos y expectativas de los hombres, porque todo se cumplía aparte de su ingenio e intelecto. Vale decir, en su ingenio e intelecto no tenían cabida lo que Dios había obrado, lo que Dios había hecho a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo que ellos consideraban como debilidad, un hombre crucificado tenía poder inherente para lograr aquello para lo que la fuerza del hombre era impotente. En la encarnación, la cruz y la resurrección de Cristo, Dios había mostrado su sabiduría y poder. El versículo 26 dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí Dios ha indicado en su elección que Él desea que su gracia, poder y maravilla se manifiesten en las vidas de los menos prometedores y difíciles de los hombres. Esto nos da una profunda percepción del nivel social y cultural y de la iglesia en Corinto y en otros lugares. No muchos eran llamados de entre la clase intelectual y filosófica, no muchos de entre los poderosos, esto es, de entre los grandes dirigentes de la sociedad, de la política, de la industria, no muchos de entre los nobles, de entre los nobles de distinguida cuna, de la alta sociedad, según lo que la naturaleza humana, por supuesto, se refiere posiblemente a cada una de las clases y significa según las normas humanas, vale decir, según la medición que hace el hombre. No eran muchos sabios, no eran muchos poderosos, ni muchos nobles, de acuerdo a la apreciación de la carne o de la naturaleza caída del hombre. Y tenemos aquí que las clases de personas son
Las 5 clases de personas son mencionadas a continuación, las que vimos. Al repasar la lista, quedamos impresionados por la gracia de Dios que ha descendido sobre aquellos que a los ojos del mundo son personas carentes de importancia, débiles, menospreciadas. Todo ello va en contra de la perspectiva de las normas y de los valores convencionales de los hombres, para los que la sabiduría, el poder y la posición y la influencia significan tanto. Aquí tenemos en esta lista lo necio. Tiene que ver con las personas que no pertenecen a la clase intelectual, como dijeron al ver a los discípulos del Señor, hombres sin letra y del vulgo. Lo débil, los que no influyen en el mundo. Lo vil, de humilde cuna, aquellos que para la sociedad los miran de forma tan baja que es como que para ellos no existieran. Y los menospreciados, considerados carentes de valor. Lo que no es como dijéramos aquellos que es como un cero a la izquierda, que no valen absolutamente nada. Esto es lo que Dios, sobre los que Dios ha derramado toda su gracia y su misericordia. Escogiendo a esto, Dios pone a un lado a aquellos que se creen que son algo, como dice lo que es en este mundo, y reduce completamente su soberbia, afirmando que todo aquello es así para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie se jacte delante de Dios. Pero en el versículo 30, el apóstol afirma y confirma la posición de los creyentes en Cristo. Más por Él, por el Señor Jesucristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor Jesucristo es la sabiduría personificada, es Dios que muestra toda su sabiduría a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y en esa sabiduría, Dios, a través de su Hijo amado, a los creyentes nos ha justificado, vale decir, delante del trono de Dios, al creer, al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido declarados justos delante de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Hemos sido declarados santos, puestos aparte. La palabra santo tiene que ver separados o puestos aparte para Dios y por Dios para su servicio. Y, por supuesto, en esa sabiduría también tenemos redención. Redención, la palabra redención significa comprar en el mercado de esclavos. En aquellos tiempos, una persona iba al mercado de esclavos y pagaba un precio por el esclavo que necesitaba y se lo llevaba. Y en algunos casos era para que les sirviera o para liberarlos. Pero en el caso de nosotros, no solamente el Señor Jesús pagó el precio para comprarnos y darnos nuestra libertad, porque nosotros somos libres en Cristo, sino más bien el Señor Jesús, Él nos liberó de toda culpabilidad. Dios no se acuerda ni se acordará jamás de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así, el apóstol toma aquí una cita del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 24,
como dice él, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Obviamente, el creyente no tiene de qué gloriarse, porque ha sido salvado sola y exclusivamente por la gracia de Dios. Y cuando pensamos en esto, podemos recapitular lo que hemos leído en este capítulo 1 de la primera carta, y podemos decir que es una necedad en una iglesia que se produzcan divisiones, liderazgo, que se pretenda seguir a hombres, cuando el único que es nuestro líder, nuestro Señor y nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, y es a Él a quien debemos seguir, es al nombre de Él que debemos congregarnos, es a Él que debemos alabar y glorificar su nombre. Te pregunto, ¿tú eres un creyente? ¿A qué nombre te estás congregando? ¿Tú no eres todavía un creyente, una persona salvada por Cristo? ¿Por qué no vienes a Él? Cristo, al morir en la cruz, Él ha provisto salvación eterna para todo aquel que en Él cree. Amigo mío, te repetimos hasta el cansancio que fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo ni en la tierra en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él mismo también lo dijo: nadie, absolutamente nadie, puede venir al Padre si no es por mí, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. No te estamos invitando a que vengas a una iglesia, porque la iglesia no te va a salvar. No te estamos invitando a que vengas a una religión, porque la religión tampoco te va a salvar. Te estamos invitando a que vengas a Cristo, a que le recibas a Él, a que confieses a Él tu pecado y le pidas que Él te salve. Y el Señor dice en su palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y en ese todo está usted, caballero, señora, señorita, joven, incluido. Así usted no podrá alegar más tarde que usted no sabía, porque Dios, en la sabiduría del cielo, Él reveló a su Hijo, y en su Hijo Él ha dado y ha provisto salvación eterna en forma gratuita, de gracia, para todo aquel que en Él cree. Vamos a escuchar otro himno antes de despedir el programa. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo
Muy bien, muchas gracias a esta hora de la tarde por estar con nosotros y también le invitamos a nuestras próximas reuniones que efectuamos en Pedro Aguirre Cerda 189, creyentes congregados al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está usted cordialmente invitado para que nos acompañe los miércoles, los días viernes a las 7 de la tarde. Este sábado, si el Señor aún no ha venido, le invitamos a clase bíblica a las 6:30 de la tarde para que también venga usted y familia a escuchar y a aprender de la palabra de Dios. El día domingo también por la mañana, cena del Señor a las 9:30 de la mañana. Después, 11:30, escuela dominical. También hay clases para niños, para niñas, donde hay profesores y profesoras. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, predicación del Evangelio. Están todos cordialmente invitados. Deseamos que el Señor le bendiga y que usted no pierda más tiempo, sino acuda prestamente a Cristo para asegurar su futuro por la eternidad. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.